Y tiene que ver con el decreto que ayer salió publicado por parte de Mauricio Macri respecto del cambio absoluto en lo que es la negociación salarial docente a nivel nacional, la Sí, paritaria docente a nivel nacional. ¿Recuerdan ustedes cuando el año pasado, un conflicto bastante prolongado, las clases que tardaron mucho en comenzar en el 2017, porque no se ponían de acuerdo con el ministro Esteban Burrich acerca del salario mínimo docente que dicta una paritaria nacional? Si bien los salarios docentes los dan las distintas provincias, hay un mínimo, que es lo que hasta ahora se hablaba en esta paritaria nacional docente. Bueno, el gobierno decidió, no existe más eso, no existe más. A partir de ahora, el gobierno no va a discutir un salario mínimo docente a nivel nacional. Se lo dejó en claro a los distintos gremios, lo aclara por decreto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, a partir de ahora el salario mínimo va a estar determinado por el salario mínimo vital y móvil, que sí. cobran todos, más un 20%. Para darte un ejemplo, hoy está en enero a 9.500 pesos el salario mínimo, Sí. un docente no puede cobrar menos de 11.400. Ahora, eso evita que se discuta a nivel nacional una cifra superior. Por ejemplo, el otro tema también complicado de este decreto es que quita la representación del gremio de CETERA. Es decir, los gremios tienen representantes. CETERA, por ser el gremio mayoritario, tenía más representantes que los demás. Eran, ¿no, Jorge? Eran Digo bien. 5. Ahora va a tener uno solo, igual que otros gremios que tienen menor representación. Y también el problema es que SADOP, el gremio de los privados, es quitado de la negociación. De acuerdo a esto, los privados no van a participar de las discusiones, los maestros privados. Eso lo van a tener que discutir con las distintas empresas, lo cual le quita poder de negociación a los trabajadores privados. Una situación difícil. Esta situación la van a denunciar los gremios docentes ante la OIT, ante la Oficina Internacional de Educación. Ya van a ir este fin de semana para hacerlo. Y la verdad que es una situación muy compleja que deja al borde de un conflicto, Bien. de un conflicto. Sí, y para tratar de entender un poco más este conflicto estamos con una importante comunicación, ¿no, Sofi? Así es. Muy buen día, Roberto Baradel. Un gusto. Bien, Baradel, en principio uno trata de entender el conflicto escuchando a cada una de las voces. También escucha a Finocchiaro que dice, bueno, lo que pasa es que cada gremio tiene que tener una presencia, no hacía falta que sean tantos. No, ¿Finocchiaro quién es? ¿Qué es? ¿El que legisla, Finocchiaro? ¿El que establece las leyes en este país? ¿Lo hace por decreto? ¿No? Es el ministro de Educación. Sí. Eso lo dice la ley, no lo dice Finocchiaro, ni Bien. lo dice el sindicato. Claro. Primera cuestión. Entonces, es muy endeble el argumento del ministro. Sí. ¿Sabe qué? Yo, la verdad, estoy muy preocupado por el ministro que tenemos, porque o no sabe, que sería gravísimo, o le miente a la sociedad, que también sería gravísimo, peor. Porque primero esto, ¿quién es Finocchiaro para determinar cuál es la representación? La determinan las leyes. Segundo, le miente a la sociedad cuando dice el gobierno nacional no paga salario. Es mentira. Un trayecto de salario docente de todos los docentes del país, que se llama incentivo docente, lo paga el gobierno nacional a través de la ley de financiamiento educativo. Sí. Tercero, congeló el incentivo docente. O sea que no solamente no abre la discusión para que nosotros discutíamos para que lo aumentaran, sino que lo congeló. El año pasado la inflación fue del 25%. O sea que nosotros hoy tenemos el trayecto que paga la Nación un 25% menos, porque no lo actualizan ni siquiera por inflación. Baradel, cuando Y modifican una el cuestión más, incentivo... el fondo de compensación salarial. Claro, a eso iba. Se establecía la paritaria nacional, un piso salarial nacional que servía como ordenador o orientador de una pauta en las discusiones provinciales. Pero la provincia que no podía pagar ese piso, la Nación la asistía directamente con dinero, con el compromiso de la provincia que al otro año lo tenía que asumir ella, ese pago. Pero asistía a la Nación. Ahora se quedan con ese fondo de compensación salarial también, porque no se lo dan más a las provincias. Claro, eso es lo que le quería preguntar para dejar bien en claro, porque ese fondo de compensación ya, a partir de este decreto, no lo va a pagar más, el Estado Nacional no lo va a poner más. Y no lo va a poner más en tanto y en cuanto no hay negociación. O sea, las provincias este año, el compromiso era la obligación de hacerse cargo de lo que le dieron del año pasado.
En realidad el año pasado no hubo paritarias, o sea que ya estarían desfasadas con el fondo, y si este año no hay, no tendría por qué darle la Nación, porque no se fija piso salarial nacional. Si bien es una pregunta con visión lejana, no tanto quizás, la pregunta que se repite es si va a haber inicio de clases habitual, si va a haber conflicto o si tiene que pasar algo en el medio para no pensar en un conflicto. Tiene que, a nivel nacional, para que no haya conflicto, tiene que haber paritarias. Nosotros no vamos a resignar la no convocatoria a paritarias. Vamos a hacer las denuncias ante la OIT, ante los organismos internacionales, pero vamos a accionar para que haya paritarias, sin ninguna duda. Ahora bien, este aumento del 20% sobre el mínimo... Perdón, Sí. no es aumento del 20%, les quiero aclarar esto. Eso es una cláusula de garantía, que un salario docente no puede estar por debajo del 20%. ¿Por qué? Porque a veces se ha dado, nosotros como firmamos la negociación eventualmente en marzo, y el salario mínimo se discute a mitad de año, a veces ha habido o devaluaciones o aumento de los precios muy altos y quedó desfasado el porcentaje que habíamos acordado con quizás el porcentaje que se acuerda en el salario, en el Consejo del Salario. Entonces, para no quedar con ese desfasaje, acordamos una cláusula de garantía que ahora el gobierno pretende convertirla en la única pauta, de decir que en ningún caso el salario mínimo puede quedar por debajo del 20% por arriba del salario mínimo general, ¿no? El piso salario nacional. Ahora ya está esa diferencia, ya tenemos la diferencia del 20%. Si mañana el salario mínimo, en el Consejo del Salario Mínimo, se acordara el 5%, el aumento para los docentes es del 5%. ¿Entienden? Porque ya está establecido, el 20% ya está, es otra mentira del gobierno. Ya está el 20%. Ahora bien, lo que también preocupa, lo habíamos charlado también en otra oportunidad, tiene que ver con qué pasa con los privados, porque lo sacan también directamente de la mesa de negociación y lo mandan a discutir a los maestros privados con cada empresa. Exactamente, y el ministro, y sabe que la ley le da garantías, ¿por qué está sentada en los privados? Porque lo que se acuerda a nivel nacional, lo que acordamos los docentes estatales, o de gestión estatal, de educación pública de gestión estatal, es el mínimo, es el piso que le tienen que pagar a los privados. Pueden negociar por arriba de eso, ¿no? Pero por debajo. Por eso intervienen en la negociación, porque son parte interesada de establecer ese piso salarial nacional. Ahora, lo sacan directamente de la discusión. Lo sacan directamente de la paritaria. Es una vergüenza, lo que hace este gobierno es una vergüenza. Baradel, la respuesta del gobierno, del propio ministro de Educación, hace referencia a cuestiones más políticas que gremiales. Exactamente, exactamente, como usted lo marca, así de claro. Porque no, ni política o gremial, pero no tienen fundamento ni jurídico, no tienen fundamento institucional. Es como que mañana no le gustara al presidente Macri la ley electoral y la modifica por decreto. Y dice, no, la mayoría no gana, gana la minoría. ¿Me entiende? Hasta ese exabrupto hay que recurrir para ver lo grave de una situación donde hay absoluta discrecionalidad y no se tiene en cuenta el tema de las leyes. Es muy difícil el diálogo, me imagino. Entonces, lamentablemente, la pregunta parece hasta algo incierta. Pero no hay diálogo. Si el gobierno no plantea el diálogo, usted lo escuchó al ministro Finocchiaro decir queremos sentarnos con los gremios a trabajar y ver cómo acordamos esto. No. El ministro Finocchiaro, hasta, escúchenlo bien, hasta tiene un lenguaje bélico en algunas cosas. Ya de la misma manera fue en el conflicto en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Se cree que está en el medio de una guerra, en lugar de discutir que en el marco de la paritaria, que es una institución de la democracia, donde por supuesto el gobierno lleva su posición y los sindicatos llevamos la nuestra y discutimos a ver
en qué punto nos podemos poner de acuerdo. Entonces, lamentablemente, si no hay diálogo, digo, no se puede dialogar, ellos van por un camino, ustedes por otro. Tenemos que hablar que las clases no van a comenzar, digo... No, pero vamos, sí, bueno, pero vamos a poner en claro. Nosotros vamos por el camino de la democracia y el respeto a la ley. Sí. El gobierno va por otro camino. Entonces, en ese marco nosotros vamos a hacer valer lo que dicen las leyes y los derechos que tenemos los trabajadores. Por supuesto. Y en ese marco va a haber conflictos si el gobierno no lo respeta. Ahora bien, ustedes van a hacer esta presentación ante la Organización Internacional del Trabajo, también ante la Oficina Internacional de Educación, pero en el plano local, ¿ustedes evalúan hacer una presentación judicial? Estamos evaluándolo. Y también la posibilidad de ir al Congreso, ¿no? ¿Por qué lo estamos evaluando? Sí. No, por supuesto la unidad de la lucha, sin ninguna duda. ¿Pero por qué lo estamos evaluando? Porque como el manejo que tiene el gobierno hoy de la justicia argentina y el apriete que le ha hecho a jueces cuando han determinado, por ejemplo, la jueza que determinó que tenían que convocar a la paritaria, que le querían iniciar el juicio político, a los jueces, a los camaristas que fallaron a favor de la bancaria. Los denunciamos nosotros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Asociación de Jueces también denunció al gobierno argentino prácticamente por presión, por ataques concretamente, porque los jueces fallan conforme a derecho, no les gusta el gobierno, y hay un ataque y una presión del gobierno para que esos jueces no estén más. Entonces, estamos evaluando eso, la posibilidad de hacer la presentación judicial acá en la Argentina, pero con esos reparos. Baradel, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. gracias. Bueno, de las palabras de Sí. Baradel se desprende Sí. que el inicio de clases, ni bien, reitero, estamos a 18 de enero, todavía falta para que comiencen las clases, más de un mes, casi un mes y medio. Sin embargo, aparecen hoy difícil un comienzo de clases normal, porque ya no solo estamos en un camino que no solo está en discusión el aumento salarial en distintas provincias. Debajo arrancamos de entrada con que no hay discusión paritaria a nivel nacional y esto los distintos gremios no lo aceptan. Y yo insisto con el caso, atención, de los docentes privados, que normalmente son aquellos que menos se suman a las medidas de fuerza. Sí. Esto de dejarlos totalmente afuera de cualquier discusión con el Estado y que vayan a discutir directamente con cada empresario, verdaderamente esto va a ser mal tomado. Por eso, como ustedes bien decían, la verdad que el comienzo de las clases, insisto, falta un mes y medio todavía, pero me parece que claramente está en peligro. Bien, Jorge. Claro, yo de hecho sintetizaría esta charla con Baradel de esta frase que queda allí, que se repite, ¿peligra el inicio de clases como pregunta? Lo dejaría sin los signos de interrogación. Sí, la verdad que peligra. Sí. Gracias.